La noticia de una tierra llana al otro lado del páramo, en donde probablemente se escondía la ciudad de oro de los indígenas, obsesionó aún más al conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada. El relato de lo que le sucedió a los 1.500 indígenas, soldados y 1.100 caballos con los que buscaba poblar la llanura después de cruzar la cordillera está entre estas páginas que hoy se abren en la Biblioteca Nacional de Colombia, en las que el historiador Roberto Velandia repasa con detalle cada crónica de quienes trataron de encontrar el primer camino hacia los llanos orientales. La del conquistador en 1568 no fue la primera expedición, solo fue un fracaso más. De los 1.500 indios solo llegaron vivos 4, 3 mujeres y un hombre, y de los 1.100 caballos, solo 18. Para encontrar el camino al oriente, los españoles siguieron los pasos de los indígenas y perdieron demasiados hombres en esta travesía. Muchos de ellos murieron apenas saliendo de Bogotá por estos abismos. Y es que el solo hecho de salir de la capital implica ascender a 3.200 metros sobre el nivel del mar. En medio de esta neblina, cualquier cosa es un riesgo. Cada paso que en adelante dieron otros grupos que salieron de Chipaque y Caqueza siguiendo la orden del virrey, solo daban con escribir cartas de vuelta que advertían lo peligroso de esa aventura. Apenas conseguíamos trepar a la cumbre más elevada cuando ya era preciso descender hasta el abismo con iguales trabajos y peligros para subir de nuevo y volver a bajar. Casi todas las quebradas que se atraviesan en este espacio son invadiables en el invierno, sobre todo la del Pipiral. Presenta los mayores peligros en su paso, pues más bien que quebrada merece el nombre de impetuoso torrente, cuyas furiosas avenidas precipitan grandes piedras que amontonan sin concierto. Durante años, a fuerza de necesidad, los llaneros abrieron caminos haciendo cortes en la montaña para sacar el ganado y sus productos hasta la cabuya de Caqueza. Era por acá. Acá. Estoy contando los abuelos, los tíos míos, que por aquí en esa playa era un depósito de ganado, donde paraban ganado. Por aquí transitaban el ganado hacia Bogotá. Del Casanare, Villanueva, sacaban el ganado y lo pasaban acá a pie hacia Bogotá. De ahí en adelante, un camino real ordenado por el virrey Solís en 1760 ofrecía un viaje menos hostil. Ellos suben con el ganado de Villavo por este camellón, todo esto, y esto es antiguo. Y aquí dicen, esto de aquí para arriba, hasta allá arriba dice que dejaban el ganado. Ahí ha represado el ganado todo, que venían de Villavo. Y esta hacienda, esto es una hacienda. Esta hacienda la llamaban la chichería y aquí descansaban y tomaban chicha. Y al otro día ya madrugaban y arrancaban derecho aquí para arriba hasta llegar a Bogotá. Esta es la hacienda, pero es que esta ya se cayó. Nada sabían entonces los delegados del rey y los llaneros sobre la calidad del suelo bajo sus pies. Hoy, gracias a la geología moderna, sabemos por qué esas montañas parecen moverse todo el tiempo. Estas son rocas de grano muy fino, laminadas, muy bien seleccionadas. Son como una lodolita y ellas siempre están divididas en planos. Si tú las ves y las rompes, se parten a través de planos. Eso geotécnicamente pues tiene unas implicaciones que hace que tenga unos planos de debilidad hacia donde ella se rompe, que favorecen pues los movimientos. Igual que este tipo, por ejemplo, acá afloran muchas rocas que también son de tamaño de grano arcilla, que dejan suelos arcillosos y estos suelos con el agua tienden a absorber el agua y se expanden y cuando deja de llover se contrae. Entonces pues esto es un reto para la ingeniería porque tienen que tener obras resilientes que aguanten los esfuerzos y que aguanten estos cambios que genera la naturaleza en ellas mismas.
Durante las décadas siguientes, los caminos evolucionaron. Habitantes y reos liberados para cortar las montañas abrieron la primera carretera que llegó por fin hasta Villavicencio en 1936. Por ahí bajaron los camiones que transportaron la estructura del puente para cruzar el río Guatiquía. Por ahí bajaron las tejas de zinc con las que se reconstruyó Villavicencio después del incendio de 1890. El ganado tenía que seguir guiado a pie. Hace 260 años ocurría una escena. El primer llanero pasaba por este camino real orientando su ganado para llegar a Bogotá. Muy seguramente había salido de Chipaque y había descansado en la última chichería saliendo del pueblo. Y muy temprano se alistaba para usar este mismo camino y prepararse para el último gran obstáculo antes de entrar a Bogotá. Hoy, la moderna autopista al llano pasa del otro lado de la montaña y justo aquí se prepara para superar uno de los tantos obstáculos que ofrece la cordillera oriental. Pero antes, un proyecto más estaba por fracasar. Para esa época, el auge del transporte férreo despertó un sueño imposible para esa época y, sin embargo, los hermanos Solarte Camacho se pusieron al frente para tratar de llevar un tren desde Usme hacia Chipaque, Cáqueza y Villavicencio. La estructura diseñada para dominar desde estos campos el transporte de carga y de pasajeros nunca funcionó. Los rieles se levantaron, pero la construcción sigue en pie sirviendo de resguardo de maquinaria y a trabajadores del campo que pasan la noche entre Usme y el páramo de Sumapaz. Esto es lo único que queda de un sueño llamado el tranvía ferrocarril de Oriente. Los rieles y las locomotoras solo llegaron hasta aquí. Transitaron únicamente 14 kilómetros desde el centro de Bogotá. Y fue gracias a los hermanos Solarte Camacho que se sumaron a esta empresa de conectar Bogotá con Villavicencio. Sin embargo, en 1935, la falta de dinero y las dificultades técnicas de todo tipo hicieron que este sueño terminara así, en ruinas. Entonces, este fue un intento más por conectar a Bogotá con Villavicencio. Es hora de tomar la carretera moderna, porque mientras el viaje avanza para algunos, otros se quedan por el camino. En lo más alto de Cáqueza, Cundinamarca, la Virgen de la Paz acompaña a la gente de su pueblo y a los viajeros de la autopista que pasa al fondo de estos peñascos. Este es un punto crucial del viaje porque estamos casi en la mitad del camino y quienes vienen de Bogotá están a solo 20 kilómetros de entrar a la zona más compleja y crítica de todo el camino. El borde del río Cáqueza los va a llevar precisamente hasta la zona en donde los desastres naturales, algunos errores de la ingeniería, las fallas mecánicas de los vehículos y el exceso de confianza han generado las tragedias más graves. Estamos a punto de llegar al kilómetro 58, Puente Quetame, Quebrada Blanca, Naranjal y Chirajara. Este punto de la cordillera, que desde la cuchilla de Cáqueza se ve como un embudo en el horizonte, deja ver al impredecible Río Negro creciendo cada vez que otros ríos y quebradas se unen a su corriente. También marca el comienzo de la doble calzada del segundo tercio de la vía que en el 2008 se pensó como la solución a la sobrecarga de tráfico que tenía para entonces la vía antigua. Se hizo una técnica muy utilizada a nivel mundial que es pasar a través de túneles y viaductos, evitando hacer mayores cantidades de corte y eso nos da garantía hoy en día, como lo podemos ver en la doble calzada que existe hoy, que las obras construidas se han mantenido en el tiempo. Pero estas montañas bañadas con vía propia no se han dejado conquistar definitivamente y siempre tienen otros planes, generalmente muy diferentes a los planes del hombre. Esta es una de las zonas con más alta precipitación en el país, que varía entre 5.000 y 4.500 milímetros de acumulación al año, entonces se ven varios deslizamientos activos.
que pueden reactivarse con alguno de esos detonantes que cambian pues a través del tiempo. Así lo decidió el poder de la naturaleza el 17 de julio del 2023. Más o menos hacia las 10 de la noche se empiezan a presentar lluvias fuertes. El día 17 de julio nos informa uno de los residentes vía telefónica al centro de control que se está presentando una avalancha en esta quebrada, que es la quebrada de Estaquecá. Esa noche, 3 avenidas torrenciales debilitaron laderas en lo más alto de la cordillera, desprendieron rocas gigantes y buscaron el río Negro, no sin antes derribar puentes veredales, tragarse viviendas, sepultar familias enteras y acabar con segmentos claves de la carretera. Nos generó una afectación posterior a la estabilidad de un punto que es el kilómetro 43, que proviene de una de las quebradas en el municipio de Quetame, que es la quebrada Contador. Tenemos este punto que es el kilómetro 46 más 100, donde está la quebrada Estaquecá, que también, como lo ven en las imágenes, pues generó el cierre total de la calzada, y tuvimos la afectación en el peaje de Naranjal, donde se presenta la caída de uno de los puentes y la afectación del puente Bogotá-Villavicencio. El puente Villavicencio-Bogotá colapsa, el puente Bogotá-Villavicencio resulta afectado precisamente por la estructura que colapsó del otro puente. El lecho original de esta corriente, que es la quebrada Estaquecá, no era este. Está entre 20 y 40 metros más abajo. Pero los eventos del 17 de julio del año 2023 generaron una creciente súbita que desprendió miles de metros cúbicos de tierra y de roca, que taparon un puente que pasaba aquí justo, que era la vía antigua, y ahora esto es un lecho de roca y de tierra que, según los expertos, ya no vale la pena remover, sino pensar en una opción de geotecnia diferente para recuperar esta calzada que hace parte de la antigua vía al llano. Todo el tráfico que se usaba aquí para conectar a Bogotá y Villavicencio está transitando allá por el corazón de esa montaña. Esa carretera que antes era su vía de comunicación, su mercado, su lugar de trabajo, es un desierto por donde parece que nunca hubiera existido el progreso. Nosotros, esto nos afecta indirectamente el apetito, y acá los restaurantes, uno puede decir que unos 200 empleados indirectos y proveedores, porque nosotros, la gente de la región, les compramos lo que es la cuajada, se le compra el sagú, se le compra de hecho leche también. Todo el mundo se afecta a esto. Pues la gente sufrir con estos trancones de la vía y tienen que llevar sus productos y regalarlos a como les pagan en el pueblo. No solo se cerraron fuentes de empleo, varias veredas cercanas a los puntos de bloqueo quedaron atrapadas entre el riesgo, promesas de puentes nuevos, reubicaciones y caminos. Nos dijeron que en 15, 20 días nos tenían un puente militar para podernos comunicar y todo, pero hasta el momento no. Y el puente cayó el 5 de agosto y hasta el momento no hemos tenido nada. Que está por papeles, que está esto, que está lo otro, y no nos han dado cumplimiento en ningún momento. Ya el invierno está que se nos avecina y no tenemos como ninguna otra vía de acceso ni nada. No se puede vender nada porque como la vía se tapó por acá, nadie compra los productos que nosotros sacamos, que era la leche y la cuajada. Y para sacar el ganado, que es de lo que vivimos, tampoco no hay formas. Nos dejaron completamente aislados. Arriba, por la loma, todo eso está. Nos hablaban del pasaje y todo, tocaba de pagar expreso y todo. Otro drama viven familias que están a la orilla de la carretera en Puente Quetame. El golpe del río Negro esa misma noche del 17 de julio socavó la tierra en donde construyeron sus casas, y hoy las que no se han caído se ven como casas en el aire que van perdiendo sus cimientos, mientras que la carretera que pasa frente a la puerta se hunde lentamente. Ya se fueron 5 casas y ya van otras 2 y otras. Ya está averiado. Pero el agua represada peor nos ayuda a fregar más el barranco.
Estar ubicados en una zona geológica tan compleja les ha dejado a Quetame y a Puente Quetame cicatrices como esta, que ya no se van a recuperar, y heridas como esa del fondo, que hay que tratar de recuperar como sea antes de que venga el próximo invierno. La de la Vía al Llano es una historia de viajeros que en cualquier momento quedan atrapados, pero también una historia de muertos, sobrevivientes y oraciones a la Virgen. A todos ellos los visitaremos en Naranjal, Quebrada Blanca y Chirajara. Las cicatrices que cada tragedia ha dejado en las rocas de esta cordillera ingobernable están marcadas en el rostro de la gente humilde que habita estas montañas y cantadas con ritmo de carranga por las víctimas de Naranjal. Una creciente muy grande, una fecha inolvidable que se llevó los dos puentes y no quedaron ni cables. O recitadas por un llanero para los muertos de Quebrada Blanca. Aquel fatídico día en que montaña y quebrada, en un formidable dúo movido por fuerza extraña, pusieron un grado más de dolor y de desgracia. Este lugar, Quebrada Blanca, cuenta la historia de la peor tragedia que haya ocurrido en la historia de la Vía al Llano. El 28 de junio de 1974, cientos de vehículos transitaron por última vez por este tramo de carretera. Trataban de hacer un giro en el puente que ya no está para seguir por el borde de la montaña buscando la ruta que iba hacia Bogotá. Primero, un derrumbe de más de 700.000 metros cúbicos de material cayó sobre el borde de la quebrada y tapó los vehículos. 500 personas fallecieron. Aquí vive Oscar Javier Cortés, en la última casa de una vereda fantasma, devorada por el monte y las rocas. En la puerta de la casa está la misma vía que se llenaba de carros para pasar por el puente de Quebrada Blanca. Y desde que uno entra, lo empieza a coger la tristeza de saber que uno se crió acá, que uno corría, que uno jugaba fútbol, que uno compartía con los vecinos, con los amigos. Los vecinos se fueron cuando la concesión les compró los predios por estar en la zona de la nueva calzada que se iba a construir y por el riesgo de la obra, pero el estudio dejó por fuera a Oscar y su familia. Me siento muy abandonado por parte del Estado. Hemos hecho la solicitud para la reubicación, para alguna ayuda, para que de pronto vengan y hagan una nueva valoración y se den cuenta que estas 4 casitas debieron haber sido tenidas en cuenta en la compra de las viviendas que hicieron para la doble calzada. Sí, ahí, así, pero para salir para... Ruperto Neimisica se salvó de morir en la tragedia de Quebrada Blanca, pero conserva un dolor desde hace 50 años. La Vía al Llano duró cerrada casi 2 meses por ese derrumbe y durante varios días él operó un malacate desde la cima de 2 montañas. La única forma para llevar alimento a las fincas que quedaron aisladas. Lo primero que hice fue templar el cable, una guaya de pulgada. Y me puse, hice la canasta y la monté y nos fuimos a trabajar. De 3 metros, más o menos de ancha como la cama, pero de 3 metros de larga. Movió toneladas de alimento por encima del derrumbe hasta que un día la máquina lo atrapó. El cable me enredó en el guante y me prensó estos 2 dedos y no los alcancé a sacar. Mientras tanto ya me dio 3 botes. Esta me la esnucó y esta me la partió con este brazo y estas costillas. Un piñón que se va con el ambientado. Su servicio en medio de la emergencia quedó aquí, en una cama de la que no puede salir sin ayuda, con un bono de 80.000 pesos por tercera edad y una silla de ruedas sin neumáticos que le donaron en Quetame. Por eso es que cada afectado por las emergencias de la vía habla de abandono. Y uno espera una ayuda del gobierno, de recursos públicos, porque uno sabe que para estas cosas, estas tragedias, hay recursos públicos. No han llegado. Más
Más frescas están las cicatrices en la vereda Naranjal. La avenida torrencial del 17 de julio del 2023 mató a 30 personas de la vereda, arrancó un puente de la carretera y casi tumba el otro. Hoy la vía funciona con 2 puentes metálicos provisionales, pero de los sobrevivientes todos se olvidaron y por tanto abandono, 3 habitantes decidieron volver. Aquí nos dieron reasentamiento de gestión de riesgo, nos dieron 3 meses de arriendo y hasta el momento habían nombrado un señor y se perdió, y nombraron otro y se perdió, y nombraron otro y se perdieron los carrotanques, y bueno, eso es ahí. Está muy graves. Que una finca en Cáqueza, que otra en Une, que una para allá en Comaral, que otra para allá para abajo, pero sí, las fincas hay muchas, pero no se sabe a nosotros para dónde nos van a llevar. Desde Naranjal, como en casi toda la carretera, se ven esas heridas en la montaña que recuerdan a sus habitantes, a los viajeros y a la ingeniería, que cualquier cosa que se interponga entre la montaña, la quebrada y el río Negro, un día puede terminar licuado por rocas. Mi hijo, con tan digo que llueva o se ponga toldado, eso ahí mismo coge ese desespero y coge para arriba y baja y mira las nubes. Aquí envejecen las promesas y también los intentos por superar la naturaleza. Sin contar el puente de la tragedia, en Quebrada Blanca se han perdido otras 5 estructuras. Hoy desde el aire, los puentes revelan las edades de esta carretera. El más viejo es este puente metálico que solucionó durante años el tráfico, pero que llegó a su límite de carga. Junto a él un puente más joven, hecho de concreto, pero cerrado, porque el túnel que lo conecta fue el mismo en donde se explotó el camión cisterna en diciembre del 2023. Cuyas temperaturas subieron hasta 1000 grados de temperatura, y estamos recuperando también la condición de la roca que también se vio afectada. Y más arriba un tercer puente atirantado que conecta 2 túneles en ese punto. Hoy es la única forma de pasar por encima de la quebrada. La que dicen que sí se acuerda todo el tiempo de sus viajeros es la Virgen del Carmen de Chirajara, hoy visitada frecuentemente a pesar de que la curva en donde reposa es otro de esos lugares abandonados, porque cuando se buscó optimizar el paso por esa quebrada cristalina que también se enfurece de vez en cuando, se buscó evitar el roce de los vehículos con otra montaña que se mueve todo el tiempo. Esa búsqueda terminó en otra tragedia, porque frente a los ojos de la Virgen, el 8 de enero del 2018, el puente que terminaba Coviandes para superar este cañón en Chirajara colapsó, y con él la vida de 9 trabajadores, habitantes de estos pueblos. Los 86 kilómetros de la vía Bogotá-Villavicencio se ven desde el aire como un hilo que se enreda por segmentos, un hilo frágil que se puede romper en 150 puntos diferentes. Desde el centro de monitoreo de Coviandina, en el peaje de Boquerón, la vía al llano se ve como una carretera inteligente. Móvil 3 de Corcel 1, móvil 3. Kilómetros de fibra óptica transmiten en tiempo real 1.700 señales de cámara, 900 de ellas instaladas dentro de los túneles. Pero esos 86 kilómetros de carretera con 29 túneles, 125 puentes y una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora son un escenario con 170 puntos débiles, sin contar las novedades que puedan reportar 12.500 vehículos que transitan diariamente. El propietario del mogollete está ahí recostado al lado derecho. Nosotros en el estudio más o menos detectamos algo así como 50 muy críticos. Dentro de ellos, sobre todo puentes. Las primeras curvas descendiendo el Alto de Boquerón cambian todo el tiempo. Las laderas convierten la calzada en ondulaciones profundas intervenidas en adoquín, y a ambos costados de este tramo de carretera, que ya tiene más de 50 años de uso, obras de geotecnia para evitar deslizamientos o pérdida de bancadas. Y apenas está empezando el camino.
Entonces la ladera empuja. Y cuando llega a la carretera, pues de alguna manera tiene su afectación. En febrero del 2024, la concesionaria Coviandina, responsable del mantenimiento y operación de la vía al llano, le presentó al gobierno la ubicación exacta de los 20 puntos en los que se debe concentrar ya el trabajo de la ANI, el Invías y el concesionario. La avenida torrencial de la Quebrada Contador y su encuentro con el Río Negro el 17 de julio pasado socavó el suelo y un carril de la antigua vía se afectó. Se estima hacer un viaducto de medio carril de una longitud aproximada de 480 metros en aras de conseguir la rehabilitación de esta calzada. En la quebrada Estaquecá fue tanto el material que sepultó el puente que también tiene inutilizados 5 kilómetros de carretera. La solución también es una obra nueva. Lo que se está previendo es un puente elevado para tratar de ver que se pueda pasar los flujos de sedimento que vienen de la ladera arriba por el cauce de la quebrada Estaquecá, que pasen por debajo y no afecte la operación. Porque la otra opción definitiva, como lo hemos estado mirando, pues sería hacer un túnel paralelo al túnel Renacer. El peaje de Naranjal es hoy un embudo doble de metal. Al puente que no derrumbó la quebrada no se le puede confiar el tránsito de vehículos porque las bases sufrieron mucho la noche de la creciente. Mientras se entregan los diseños para los dos puentes nuevos, la concesión logró cortar la montaña y conectar un bypass para darle mayor movilidad a quienes van hacia el oriente. Así fuera para todo, créanme que ya le han dado solución a los puntos críticos. Fue tal el daño que sufrió el túnel de Quebrada Blanca que 4 meses después se continúa analizando el nivel de desgaste que sufrieron las columnas en la boca del túnel para saber cuál es la obra que se requiere y habilitarlo de nuevo. Mientras tanto, las paredes de esa roca perforada hace 50 años se intervienen con técnicas modernas. Estamos en un trabajo de investigación del estado de los concretos, evaluando el consultor que está haciendo ese trabajo, entregará un informe sobre el cual nos dirá qué hay que hacer sobre esta estructura y nos establecerá también los tiempos de ejecución. Solamente resolver el derrumbe del kilómetro 58 que desde el 2019 bloqueó el túnel 13 y la conexión con el túnel 14 costaba 306.900 millones de pesos según valores del 2023. Un laudo arbitral eximió de responsabilidad a Coviandina por ese derrumbe, pero los expertos que investigaron lo que pasó encontraron otra cosa. Nosotros no fuimos contratados para estudiar el túnel, pero surgió como uno de los elementos que podían tener incidencia. Lo analizamos y encontramos que sí tuvo una incidencia muy importante en la inestabilidad de la ladera. Y encontramos algo absolutamente impresionante, y es que exactamente la zona donde se había desarrollado el movimiento de la ladera coincidía con una zona de afectación del túnel 13. En esos 200 metros finales el túnel se aplastó y se giró y pues obviamente no puede ser usado porque está en una condición de colapso parcial. Los otros 500 metros están en perfectas condiciones. Entonces lo que se determinó es que ese túnel no es viable y que van a tener que hacer la solución por otro lado. Hoy avanza la que se considera es la solución definitiva en este punto. Un viaducto de 750 metros de longitud que pasa prácticamente por encima de Guayabetal y en el que se invirtieron 150.000 millones de pesos. Aunque la mayoría de las fallas reportadas están sobre la carretera vieja, la Sociedad Colombiana de Ingenieros asegura que el proceso de construcción de los tramos nuevos fue el que le generó sobrecargas a la obra existente. A 10 kilómetros de ahí está el boquete que dejó una roca gigante al caer sobre la carretera en el kilómetro 69 más 350 metros. El cierre se dio en agosto del 2023 y la vía no se ha podido recuperar. Tiene cerrado un tramo de vía de aproximadamente 7 kilómetros
El modelo de contrato actual ordena a Coviandina operar y hacer mantenimiento de la carretera, pero la estabilización de los taludes, el impacto de las quebradas y las obras nuevas de reparación son responsabilidad de la ANI y el Invías. Y la gente siente que se mueve más la montaña que la voluntad para recuperar los puntos más críticos. Estamos hablando de cerca de 16 puntos, con los cuales pues, en medios se ha anunciado una inversión del gobierno de 383.000 millones de pesos para atender esos sectores en los cuales pues, ya están colapsados. El recurso no se ha asignado. En estas condiciones, transitar la vía al llano o vivir junto a ella es un acto de mucha incertidumbre, que puede resultar en acabar atrapado durante horas en trancones o aislado para siempre como los hijos de las veredas. Aquí sí han habido épocas que queda uno hasta 8 o 10 días ahí atrapado. Desde que quede en este sector, porque si queda más atrás uno tiene opciones de volverse pero aquí sí ya ahí queda. Lo que la geología dice es que los movimientos van a continuar, pueden ser reactivándose los que están, pueden ser activándose otros en unas zonas en las que no los hayamos visto. Villavicencio y los llanos orientales no eran precisamente el dorado que soñaban los conquistadores españoles, pero sí un lugar que da testimonio del trabajo duro en una tierra bendecida por la naturaleza. Por ahora esa promesa de un viaje de 90 minutos sigue en deuda porque la autopista que sueñan los llaneros para sacar los productos de su tierra y mostrarle al mundo su región sigue siendo un túnel sin tiempo.